Amables oyentes, un saludo especial para los que escuchan la emisora aquí en la ciudad de Medellín y los que siguen nuestra programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Nuestro programa semanal, La Palabra del Domingo. Hemos avanzado bastante en el año litúrgico. Estamos allá a escasos 3 meses, poco más, para concluir este año litúrgico y comenzar el otro. Estamos en la segunda parte del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene, pues, como yo les he explicado muchas veces, 2 secciones. La primera va desde después de la Epifanía hasta el miércoles de ceniza y la segunda va desde después de Pentecostés hasta el comienzo del Adviento. Básicamente son 34 domingos en el tiempo ordinario. Este domingo corresponde al 20, es el domingo 20º del tiempo ordinario. Las lecturas, el tiempo ordinario se llama así pues para distinguirlo de los 2 grandes tiempos fuertes que son pues Adviento y Navidad por un lado, el ciclo de Navidad que se llama, y luego Cuaresma y Pascua por el otro, el ciclo pascual que se llama. Entre esos 2 ciclos pues se extiende el tiempo ordinario. El tiempo ordinario se caracteriza por el ornamento verde que los sacerdotes utilizan y con el cual revisten algunos altares, en fin, el velito del tabernáculo, en fin, en las iglesias. El ornamento verde, pues, es el signo, digamos, del tiempo ordinario. Como casi todos los domingos, también pues tiene 3 lecturas. La primera tomada de un libro del Antiguo Testamento, en este caso el libro del profeta Isaías, la segunda de una carta apostólica, como hace ya varios domingos hemos estado leyendo apartes de la carta a los romanos, y la tercera del Evangelio. Los Evangelios de el ciclo A de los domingos son casi siempre tomados del evangelista Mateo. Estos últimos domingos siempre hemos leído textos de Mateo y nos toca también este domingo leer un texto de Mateo particularmente significativo, como vamos a explicar más tarde. De modo que son 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, escuchémosla en un instante. Así dice el Señor: guardad el derecho, practicad la justicia, que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria. A los extranjeros que han dado al Señor, a los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Estos versículos, queridos oyentes, del libro de Isaías recogen en la introducción del capítulo 56 y luego los versículos 6 y 7 de ese mismo capítulo. Es el comienzo de la colección que llaman los modernos el tercer Isaías. Les he explicado varias veces, pero siempre lo seguiré repitiendo porque no siempre los que escuchan el programa lo han escuchado anteriormente. Por eso es interesante ir conociendo los pormenores de la investigación crítica de la Biblia. También nosotros, pues, o también ustedes, los que no son especialistas en estas cosas, también tienen derecho a conocer un poco los secretos, digamos así, de la investigación crítica que le enseñan a uno cuando empieza la teología o cuando entra al seminario o a la universidad. Ahí aprende uno los pormenores pues de la investigación crítica. También pues para el gran público, es decir, para ustedes, por medio de un instrumento como puedo ser yo, donde estos conocimientos se ofrecen en forma ponderada y cuidadosa para no causar quizá mucho revuelo e inquietud en los corazones, pues mediante este instrumento que soy yo, pues les doy detalles. Fíjense, el libro de Isaías es un libro muy largo, es el libro hasta donde alcanzo a saber, el libro más amplio de la Biblia, y reúne básicamente 3 partes. La primera se llama, o la suelen llamar los autores, el primer Isaías. Contiene los oráculos, es decir, aquello que proviene del profeta Isaías en persona,
un profeta de la segunda mitad, de la segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. No todo lo que está, él comprende los capítulos 1 a 39 del libro de Isaías. No todo lo que está en esos capítulos es del profeta Isaías o se refiere a ese núcleo básico de la colección profética. Hay elementos que son posteriores, aún quizás los elementos más recientes del libro de Isaías fueron metidos en esa primera parte del libro del profeta Isaías. La segunda parte la suelen llamar los autores el segundo Isaías, va del capítulo 40 al 55. Es un profeta de la época del exilio, del siglo VI antes de Cristo. Y el tercer Isaías comprende los capítulos 56 a 66. Por tanto, el pedacito que leímos hoy es el comienzo, o corresponde al comienzo de la colección del tercer Isaías. Se ve pues que en Judá, en Jerusalén, los círculos proféticos, los círculos intelectuales, religiosos, fueron, diría yo, conservaron la antigua tradición y la fueron enriqueciendo a lo largo del tiempo. Y de esa manera se formó ese complejo tan vasto que es el llamado libro de Isaías. El tercer Isaías, del cual hemos tomado hoy el pedacito, hay que situarlo en el siglo V. Es decir, poco tiempo después, un siglo quizá después del segundo Isaías. Ya habían vuelto del exilio, es decir, ya se había reconstruido el templo reconstruido en la época de Zorobabel y con el sumo sacerdote Josué, no igualaba en esplendor al antiguo templo de Salomón, era un templo, digamos, más sencillo. También Jerusalén estaba siendo reconstruida muy lentamente, las murallas todavía yacían en tierra. Algunos exiliados habían permanecido en Babilonia, allí les iba bien, en el imperio persa, digamos, los trataban bien y por eso formaron allí sus negocios. En fin, los judíos siempre han sido emprendedores, negociantes, por eso no es extraño que cuando ya se permitió o ya los reyes persas permitieron el regreso del exilio a los antes desterrados, algunos regresaron pero otros no. Otros permanecieron en Babilonia y desde ese tiempo, desde el siglo VI antes de Cristo, pues se formó una comunidad judía en Mesopotamia, de la cual llegó a haber grandes ricos, potentados. Fíjense, en las excavaciones en Mesopotamia se han encontrado tiendas, almacenes de ricos judíos y por allá alguna vez observé en un libro como en una de las tiendas de un rico judío de esa época encontraron la contabilidad del hombre. Él llevaba la contabilidad en tablillas de greda, las escribía con punzón, las grababa en la tablilla. Ahí figuraban sus deudores, quién le debía. Él llevaba muy bien las cuentas, era un hombre por tanto muy acomodado. En fin, pero otros regresaron. El regreso fue lento, penoso, y finalmente la nueva habitación de la tierra prometida, digamos, distó mucho de tener ese esplendor maravilloso con que la había descrito el segundo profeta Isaías, el llamado segundo Isaías. El tercer Isaías, entonces, saben ustedes, da un paso muy importante en el desarrollo de la profecía bíblica, y es el paso hacia la escatología. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Fíjense, digámoslo en esta forma, cuando las grandes expectativas del alma, cuando los grandes anhelos que llevamos todos en el corazón, cuando con la fe en Dios las personas buscaban, diría yo, una realización maravillosa del designio divino. Esperaban pues que en la tierra, fulguraran las luces del cielo. Y sin embargo, quedaba muy distante lo terreno de las expectativas. Entonces, como cerrando los ojos, prosiguiendo la meditación, el alma era proyectada hacia el final de los tiempos y empezaba entonces a recibir en un presente sombrío, oscuro, defectuoso, las luces del más allá, las luces de un futuro maravilloso, las luces inextinguibles del final.
Esa es la escatología. Escatos en griego significa fin. El fin, la escatología, es la enseñanza acerca del fin, es decir, de la realidad maravillosa del final de los tiempos que Dios va a propiciar para su pueblo. El presente de los judíos en el siglo V era pues un presente sombrío, defectuoso, faltaba mucho. Entonces el profeta cierra los ojos a la meditación y ve pues como en el presente se cierne ya maravilloso el futuro anhelado. El pedacito que toca leer, que ya escuchamos en este programa, trata el tema de los extranjeros. A los extranjeros que se han dado al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Fíjense, el tema de los extranjeros ocupa pues el núcleo de la primera lectura. Más adelante comprenderemos por qué los liturgistas de Roma, después del concilio, escogieron este texto para el domingo 20 durante el año, como primera lectura, este texto de Isaías. ¿Por qué? Porque el Evangelio trata también la posición de Jesús frente a una extranjera, una no judía. Lo vamos a ver, es un texto maravilloso. Al final del programa lo analizaremos. Pues bien, los extranjeros sabrán valorar la fe israelita, es decir, la fe de Israel. Buscarán al Señor y lo encontrarán. Se darán al Señor. Son por tanto no judíos que, digamos, tocados por la fe de Israel, han aceptado al Señor Dios de Israel como su Dios. Y aunque aquí no se dice, pero pienso yo se supone, han dado el paso hacia Israel haciéndose circuncidar. Más adelante, con el tiempo, en la época de Jesús y después de la época del cristianismo naciente, se llamaba a esas personas que no eran judías y que daban el paso al judaísmo, aceptando su fe y haciéndose circuncidar y cumpliendo rigurosamente los mandatos de la Torá de Moisés. Los llamaban prosélitos del verbo proseltín en griego, que significa adjuntarse, añadirse. Por tanto, los prosélitos son los que se adjuntan a Israel, los que se adjuntan a los judíos, aceptando lo básico de la Torá, circuncisión y la legislación, no solamente la legislación moral, sino también la legislación ritual. Pues bien, esta gente, los extranjeros que se han dado al Señor, es decir, que han creído en Él, que quieren servirlo, que quieren amar el nombre del Señor y ser los servidores del Señor, Avedim, que guardan el sábado, fíjense, practican el sábado sin profanarlo, perseveran en mi alianza, es decir, guardan los preceptos, los traeré a mi monte santo. Vendrán pues a Jerusalén. Habrá una peregrinación de todos los que se han hecho creyentes en el Señor, que han aceptado, digamos, el judaísmo como su propia actitud espiritual. Serán traídos en peregrinación a Jerusalén, al monte santo. Y allí, pues, podrán ofrecer sacrificios que el Señor aceptará y holocaustos, porque la casa del Señor es casa de oración y allí podrán orar todos los pueblos. Esa es la perspectiva del tercer Isaías, como ustedes la están escuchando. Es la gran peregrinación de los pueblos, de los extranjeros a Jerusalén, de los que no son judíos, y de esa manera la religión de Israel y el templo de Dios dejará de ser un exclusivo lugar de los judíos y se convertirá también en un lugar de oración para los paganos, para los no judíos. Eso sí, con la condición de que se hagan judíos con la circuncisión y que cumplan los mandatos de la ley. Como en otra ocasión explicaremos, o tal vez a raíz de la lectura del Evangelio, podremos decir algo. Fíjense, la gran novedad del cristianismo naciente fue haber hecho eso, haber aceptado a paganos, es decir, no judíos, en el seno de la comunidad, pero sin hacerlos circuncidar y sin obligarlos a guardar los preceptos rituales de la ley. Esa fue la gran novedad del cristianismo naciente.
La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Les explicaba yo el domingo pasado, cuando comenzamos a leer el bloquecito de Romanos 9, 10 y 11, que Pablo se pone acá el tema de Israel. Va a tratar el tema de Israel, la posición de Israel en la historia salvífica. Una posición ya, digamos, relacionada con la posición que también en la historia salvífica han tenido los no judíos, que también recibieron el Evangelio y se hicieron cristianos. Pablo está en Corinto cuando escribe esta carta. Estamos en el invierno de los años 56-57, según muchos autores, otros dicen 57-58. En todo caso, en Corinto, en ese invierno, en los meses, por tanto, de diciembre, enero, Pablo escribe la carta a los romanos, la dicta a uno de sus secretarios. Se llamaba, si mal no recuerdo, Tercio, él lo menciona allí al final, o el mismo hombre, digamos, se menciona en la carta y ofrece, así como Pablo le está dictando, sus propios saludos, los saludos del escribano, del copista, del que copia la carta a los destinatarios. En fin, Pablo envía esa carta a Roma porque piensa ir a Roma. Ese es el programa de él, ir a Roma, porque ya, según él, ha terminado su labor evangelizadora en Oriente, ya ha sacado el Evangelio, digamos, impertérritamente de los límites judíos y lo ha ofrecido a los gentiles, es decir, a los paganos, lo ha ofrecido y muchos lo han aceptado. La aceptación ha sido generosa y amplia, en contraste con la cerrazón de muchos judíos. Ya Pablo por esa época ha podido comprobar que la evangelización cristiana en Judea, entre los de la circuncisión, es decir, entre los circuncisos, entre los judíos de nacimiento, no ha tenido el éxito deseado. La mayor parte de los judíos no han aceptado a Jesús como su Mesías, como el Señor, no lo han aceptado. En cambio, amplios sectores de los gentiles lo han aceptado. Ese es el hecho del cual parte Pablo para escribir este pedacito del capítulo 11. Israel se ha cerrado al Evangelio, en cambio los gentiles se han abierto a él. Esto lleva a Pablo pues a pronunciar o a escribir estas palabras antes de partir para Jerusalén. Parte de Corinto para Jerusalén, pasando por Cesarea y luego subiendo a Jerusalén. Y allí en Jerusalén le va como a los perros en misa. Llevaba la colecta que había hecho cuidadosamente entre sus iglesias de Macedonia y de Acaya. Llevaba la colecta, iba acompañado de cristianos de allí. Y en Jerusalén, pues finalmente los judíos o muchos judíos desbordan su rencor contra él. Lo llaman traidor a su pueblo, traidor a su religión. Traidor entre cristianos también había rescomores frente a él. Por eso comienza, como leímos el domingo pasado, con las palabras que escuchamos cuando dice Pablo: yo les puedo asegurar, yo no miento, yo amo mucho a los míos, llevo en el corazón un inmenso dolor porque ellos no han creído. Créanme, no miento, dice así la lectura que hicimos el domingo pasado. Hoy, pues, el pedacito de hoy proviene también de ese bloque. Escuchémoslo, pues, a continuación. Hermanos, a vosotros gentiles os digo. Fíjense, aquí interrumpo para explicar una palabra que para la mayor parte de nuestros oyentes en las misas, en fin, de los que participan en ella, no es fácilmente comprensible. Gentiles. Gentiles, en nuestro idioma gentil significa amable, bien educado, de un correcto comportamiento, gentil. Pero en Pablo no significa eso. La palabra gentiles acá es la traducción al español de una palabra griega que usa Pablo mucho, y es etni. Es una palabra en plural, en singular es etnos. Creo que ustedes, muchos, pueden encontrar el significado etnos, las etnias de los indígenas. ¿Ven? Cada rato se dice las etnias, los grupos étnicos. Etnos significa pueblo, nación, un pueblo. Y en plural, el plural de etnos en griego es etni. To etnos es el singular, el pueblo es la nación, y el plural ta etni, es decir, los pueblos, las naciones. Con ese nombre, fíjense, en griego, ta
ethni, designaban los judíos de habla griega a los que no eran judíos. Los llamaban pues las naciones. Es decir, lo que no es Israel era ta ethni. En hebreo se dice con el sustantivo goim. Goim en plural. Goim significa en hebreo lo mismo que en griego ta ethni. En castellano se utiliza entonces el adjetivo gentiles para poner en nuestro idioma lo que escribe Pablo, ta ethni, las naciones. ¿Por qué gentiles? Digámoslo por nuestro idioma. Fíjense, porque en latín, fíjense, nación se dice gens en singular y gentes en plural. O gens lo pronuncian a la italiana, gens, gentes en plural, las gentes son las naciones, y el adjetivo de gentes es gentiles, los gentiles, es decir, las naciones. De modo que cuando estoy leyendo aquí a Pablo, ya ustedes entienden que aquí cuando Pablo habla de los gentiles no está hablando de la gente amable, bien educada, de buen comportamiento, no, sino que está hablando de los que no son judíos de nacimiento. Les voy a volver a leer y así ustedes van a entender mejor. A vosotros gentiles, es decir, no judíos, os digo, mientras sea vuestro apóstol, haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los de mi raza, y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración? Sino un volver de la muerte a la vida. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora al desobedecer ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, ahora no obedecen, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahí está el texto pues de Romanos. Diaconía en griego significa lo mismo que ministerio en latín, servicio en castellano. Ministerio, minister, en latín significa servidor. Minister, en plural ministri. Ministerio es por tanto el que sirve. Los ministri eran los servidores. Por ejemplo, los contratados para servir en una casa eran ministri. Así se decía en latín. En griego, diaconi. Por eso el servicio lo llama Pablo diaconía en el idioma de él, el griego. En latín se dice ministerio. El ministerio de él era ser apóstol, es decir, enviado por Jesucristo para anunciar el evangelio y llevar a la fe a los no creyentes. Él se consideraba desde el comienzo como apóstol de los no judíos, es decir, de los gentiles. No porque excluyera a los judíos, sino porque desde el comienzo él experimentó, cuando recibió la vocación de Dios, que su destinación era básicamente para los no judíos, para los gentiles, apóstol de los gentiles. En la carta a los Gálatas al comienzo, él utiliza esta expresión. Pedro es apóstol de los judíos, de los de la circuncisión, es decir, de los circuncisos, y yo soy apóstol de los gentiles, es decir, de los no circuncisos, de los no judíos. Pablo pues ve las cosas en esa forma, en dos hombres, Pedro por un lado y él, Pablo por el otro. Dios pues concentró todo el servicio, del evangelio. Pedro para los judíos, Pablo para los gentiles. Pues bien, cuando él le hace honor a su ministerio, a ser apóstol de los gentiles, con el fin, entre otras cosas, de lograr también la salvación de algunos de los judíos. De algunos, es una frase aparentemente paradójica. ¿Ven? Es decir, él cumpliendo, haciéndole honor a su ministerio de ser apóstol de los no judíos, también pretende ganar, salvar a algunos judíos, por lo menos alguno, dice él. ¿Y en qué forma? Pues aquí lo explica. Fíjense, la mayor parte de los judíos no habían recibido la fe. La misión cristiana en Judea y en tierra poblada por judíos no había tenido, el alcance y el éxito que se hubiera deseado. Es decir, la mayor parte de los judíos permanecieron, no entraron, no
adoptaron, no asumieron el Evangelio, no creyeron en él. Es el hecho. Uno nota eso, en otra ocasión podremos explicarlo. Nota el hecho en muchas páginas del Evangelio, cuando nos traen ayes y lamentos en boca de Jesús sobre ciudades, por ejemplo, como Corazín y Betsaida, como la misma Cafarnaúm, donde Jesús hizo tantos milagros y sin embargo la gente no creyó. Entonces Jesús se lamenta: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Cafarnaúm. Fíjense, ahí es esas expresiones son una demostración, pues, de que la gran misión cristiana entre judíos no alcanzó el éxito deseado. En cambio, la misión que estaba adelantando Pablo y que antes de Pablo y junto a Pablo adelantaron otros entre no judíos, era una misión mucho más exitosa. Por cantidades, gente no judía aceptaba la fe, formaba parte de las comunidades cristianas. Pues bien, dice entonces Pablo: si su reprobación es reconciliación del mundo, ¿qué será su reintegración, sino un volver de la muerte a la vida? Si su reprobación, es decir, como los judíos no creyeron, entonces fueron reprobados, están bajo el juicio divino porque no aceptaron el Evangelio. Pues bien, el hecho de que ellos no lo aceptaran y que estén entonces bajo el juicio divino fue ocasión que Dios aprovechó providencialmente para que el Evangelio, digamos, superara los límites judíos y pasara a los no judíos. Ese es el sentido de esta frase. Si su reprobación es reconciliación del mundo, en este caso el mundo son los pueblos y los gentiles, el mundo, digamos, al margen del judaísmo, precisamente porque los judíos no creyeron. Esa no creencia que les trae la reprobación de parte de Dios fue ocasión para que evangelizadores como Pablo pudieran sacar el evangelio de los límites judíos y entregarlo a los gentiles que sí creyeron. Pues bien, si la reprobación, pues, de los judíos se convirtió paradójicamente en reconciliación de los gentiles, ¿qué no sería la reintegración de los judíos? De que ellos sí aceptaran el evangelio, que ellos finalmente reconsideraran su posición frente a Cristo y lo aceptaran y lo acogieran. Si la reprobación, pues, redundó en reconciliación de los gentiles, la reintegración de Israel, la aceptación de Israel en relación con Cristo, sería todavía mucho más. ¿Ven? Esto es lo que explica Pablo. De todas maneras, Israel sigue siendo el pueblo elegido. Es lo que significa la frase: los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Pablo explicó claramente que a los judíos que representan a Israel les dio Dios la alianza, les dio las promesas, les dio los patriarcas, les dio, en fin, todo aquello, todos los dones de la salvación se los dio a ellos. Y los dones de Dios son irrevocables. Es decir, la llamada de Dios a Israel no se revoca jamás, siguen siendo el pueblo elegido. Así lo piensa Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Pero ellos, cuya llamada pues es irrevocable, no la quisieron, no quisieron aceptar la fe. Y eso lo aprovechó Dios para abrir el camino del Evangelio a los otros, a los gentiles. Y termina Pablo así: vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora al desobedecer ellos habéis obtenido misericordia. ¿Ven? Ellos desobedecieron. Es decir, antes los gentiles, los pueblos eran desobedientes con Dios porque vivían de cualquier manera, eran sucios, eran impuros, eran adúlteros, todo aquello que Pablo explica. Los gentiles pues eran un pueblo, una masa, digamos, de perdición. Pero cuando aceptaron el Evangelio, se convirtieron a Dios y cambiaron de vida. Pues bien, dice él: en otro tiempo vosotros, los gentiles, desobedecisteis a Dios, pero ahora, al desobedecer ellos, habéis obtenido misericordia. ¿Ven? Ustedes antes eran desobedientes, pero ahora son obedientes. Son obedientes porque creyeron el Evangelio. Entonces, han obtenido misericordia. Y dice Pablo: así también ellos, que ahora no obedecen, porque rechazaron a Cristo, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán también misericordia.
pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La idea pues es muy sencilla, muy clara. Los gentiles pasaron de la desobediencia a la obediencia. En cambio, los judíos que pensaban obedecer a la ley de Dios, al rechazar el evangelio pasaron de esa obediencia a la desobediencia. Ahora pues los gentiles que ya son obedientes adquieren misericordia, y de esa misericordia que adquieren ellos podrá salir que Dios también tenga misericordia de los judíos que ahora son desobedientes. La misericordia que han obtenido los gentiles precisamente al aceptar el evangelio podrá redundar en que también la misericordia de Dios llegue otra vez en retroceso, como retrospectivamente para los judíos. ¿Por qué? Porque finalmente, tanto gentiles como judíos están marcados por la desobediencia. Es decir, los gentiles eran antes desobedientes y pecadores. Ahora los judíos son desobedientes y pecadores. Todos pues están encerrados en la desobediencia. ¿Y con qué fin? Para que Dios pueda tener misericordia de todos. Y para que al tener misericordia Dios de todos, ninguno pueda gloriarse y decir, se debe a mí mismo. No, usted de parte suya no puede alegar nada. Todos los dones de Dios son eso, dones, pura gracia. Y ahora llegamos al texto evangélico, queridos oyentes, es del Evangelio de según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 a 28. Les he dicho muchas veces que Mateo se basa, el autor del Evangelio de Mateo, al que llamamos pues naturalmente Mateo, desde la tradición cristiana del siglo II, con Papías, fíjense, este autor se basa en Marcos, le copia a Marcos casi todo. De los 500 y pico de versículos que trae el Evangelio de Marcos, Mateo repite a su manera como 500, es decir, solamente unos 40, 50 versículos de Marcos los deja Mateo a un lado. Casi todo Marcos está en Mateo. El orden del Evangelio de Marcos es básicamente el mismo orden del Evangelio de Mateo. El evangelista Mateo pues es deudor de Marcos. En esta narración que tocará leer hoy es deudor de Marcos. Marcos tiene una característica muy interesante que Lucas evita, y es esta, pone Marcos, es un evangelio, digamos, muy abierto a los no judíos. Por eso la investigación crítica moderna dice que el Evangelio de Marcos fue una tradición de la palabra y la obra de Jesús conservada entre cristianos venidos del judaísmo helenista, es decir, judíos que eran de habla griega, aceptaron el Evangelio y ellos mismos sacaron el Evangelio precisamente a no judíos, a los gentiles. Y en ese ambiente de la predicación evangélica a gentiles hecha por cristianos de habla griega, en ese ambiente se formó la tradición básica que le sirvió al evangelista Marcos para componer su obra. Pues bien, Marcos cuenta cómo Jesús, después de la multiplicación del pan y del pescado y del paso del mar, Jesús empieza, digamos, un periplo por regiones no judías, en el norte, el occidente de Galilea. Entre otros lugares, hace un periplo por el norte de Galilea hacia Fenicia, por los territorios de Tiro y Sidón. Ustedes hoy todavía, estos meses pasados, cuando hubo la famosa guerra del Líbano, cuando Hezbollah retuvo unos soldados israelíes, en fin, Israel atacó y en las noticias aparecía cada rato el nombre de Tiro y de Sidón, dos ciudades del Líbano actualmente. En ese tiempo el Líbano no se llamaba así, sino que era Fenicia, era la costa del Mediterráneo de Galilea hacia el norte, Fenicia. Hoy en día se llama el Líbano, y ciudades importantes hoy en día, en ese tiempo ya existían, Tiro y Sidón. Jesús está por tanto en territorio no judío. La mayor parte de los moradores de ese territorio es de habla griega, es de raza no judía. Pueden vivir algunos judíos, pero no son la mayoría.
Allí ocurre, pues, en esas circunstancias ocurre el episodio de San Mateo que vamos a escuchar a continuación. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. San Mateo, el evangelista Mateo, llama a esta mujer cananea, una mujer cananea. En el Evangelio de Marcos se la llama una mujer helenista de Siria, helenis, dice el Evangelio de Marcos. En el fondo son dos designaciones apenas aparentemente distintas. Miren, Canaán los cananeos eran los habitantes de la tierra de Canaán, que es la tierra prometida de Israel. Cuando Israel se formó como pueblo, sus adversarios más enconados eran los cananeos, porque eran idólatras, eran la religión cananea, la religión de Baal. Y el gran adversario del Dios de Israel, Adonai, era Baal. En fin, el territorio de Tiro y Sidón, en el cual se sitúa el episodio, era territorio originalmente cananeo. Allí vivían, por tanto, no israelitas, adoradores de la antigua religión o pertenecientes a la antigua religión de Canaán, que era la religión de Baal. En el tiempo del Nuevo Testamento, algunas cosas del antiguo cananeísmo religioso perduraban, pero ya básicamente el espíritu que se infundió era helenista, era un espíritu griego. Marcos llama a la mujer helenista de Siria, Mateo la llama cananea. En todo caso no era judía, salió de uno de esos lugares, dice Mateo. En Marcos se presupone que Jesús entra a una casa. Mateo no permite eso. Jesús no se va a poner en contacto con una casa de una mujer pagana, no, de ninguna manera. Por tanto, la mujer sale a buscar a Jesús, y Jesús pues se encuentra con esa mujer, o esa mujer se encuentra con Jesús al aire libre. Y desde que se encuentra con él, la mujer empieza a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David». Hijo de David es un título evidentemente mesiánico, es decir, el Mesías de Israel era llamado hijo de David porque la dinastía de David era la que tenía la promesa divina. A David le prometió Dios que uno de sus descendientes se sentaría siempre sobre su trono. Lo llama pues Señor, en griego se dice Kyrie, y luego hijo de David, Hios tu David. Así es la forma como la mujer cananea se refiere a Jesús. Ten compasión de mi hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo. Es decir, mi hija está un demonio muy malo, significa endemoniada. Aquí la expresión de Mateo es típicamente helenista, un demonio muy malo. Es decir, en la terminología propia palestinense, judía, se diría, tiene un espíritu inmundo, un espíritu impuro. Pero en griego se dice un demonio muy malo. Está endemoniada. Quería decir que no estaba en sus cabales, que la niña o la muchacha había perdido el control, que la madre ya no podía dejarla sola, que estaba expuesta pues a muchas locuras y muchas cosas. Tiene un demonio muy malo la muchachita. La mujer gritaba pidiendo socorro, pero Jesús no se inmutó, no la atendió. No se dignó pues contestarle ni una palabra. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando», al menos pues para que deje el griterío. «Atiéndela». La mujer estaba armando pues una laraca muy grande detrás de Jesús. Jesús iba, sus discípulos iban con él, y la mujer detrás grite,
grite que grite. Es decir, atiéndela de todas maneras. Es un rasgo parecido al de esos textos que aparecen en Lucas, el amigo que va donde su amigo a medianoche a pedirle panes prestados, cuando el otro está acostado en la cama con sus hijos, y va a despertarlo a medianoche a pedirle, y finalmente el otro, pues para que deje de gritar y de tocar y de hacer bulla en la puerta, se levanta y les da, no porque sea su amigo, sino al menos para quitárselo de encima, le da. O como también cuenta Lucas, ese juez malvado al cual una viuda iba a decirle hazme justicia, y el juez no le paraba bolas, hasta que un día el juez piensa, no voy a quitarme esta vieja de encima, va a acabar pegándome en la cara, y la atiende y le hace justicia. Aquí pasa algo parecido en la mente de los discípulos, atiéndela, viene detrás gritando, ¿quién se va a aguantar esa gritería? Él les contestó, y oigan la respuesta es de Mateo. En Marcos esta respuesta no está. Mateo introduce esta respuesta y es una convicción profunda del evangelista Mateo, y pienso yo también de la tradición a la cual el evangelista Mateo pertenece, es decir, una tradición judeocristiana, digamos, muy marcada, judeocristiana palestinense, más bien cerrada. Le contesta así, él les contestó, he sido enviado solamente a las ovejas descarriadas de Israel. La misión de Jesús, por tanto, no alcanza para esta mujer. Esta mujer es cananea, no es una oveja descarriada de Israel. El pensamiento de Jesús era ese. Mateo lo recalca en este punto, por ejemplo, y también en el capítulo 10, cuando Jesús da instrucciones a sus discípulos. Mateo dice, y solamente Mateo dice, no entréis, no vayáis por camino de samaritanos, ni entréis en casa de paganos, id más bien a las ovejas descarriadas de Israel. Es la misma frase que acá está al comienzo del capítulo 10. Es una convicción de Mateo, pero pienso yo que no es Mateo el que crea esta convicción. Mateo la toma, diría yo, de la certidumbre de la tradición a la cual él pertenece. Un grupo judeocristiano, probablemente de observancia legal bien estricta, que conservaba el recuerdo manifiesto de que Jesús actuó básicamente para los judíos, que el programa de Jesús era, en nombre de Dios, reunir a las ovejas dispersas de Israel, congregar el rebaño. Por eso Jesús, cuando veía la multitud, y así lo dice Mateo, le parecía, siguiendo una palabra del Deuteronomio, que eran ovejas sin pastor, y por eso nombra discípulos para que recojan las ovejas y las agrupen, y nombra precisamente 12 discípulos, precisamente porque las ovejas de Israel, digámoslo así, remiten al pueblo de las 12 tribus. Ese es el sentido original del nombramiento de los 12. En todo caso, la respuesta de Jesús, que solamente Mateo trae, es muy abrupta. Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Es decir, por eso no le he contestado a esa señora, por eso no me he dejado eludir, porque lo que ella me pide yo no lo debo hacer, porque Dios no me indicó o no puso en la misión que me encomendó a los que no son judíos, solamente a los judíos, solamente a ellos, para ellos he sido enviado. Así contesta pues Jesús. Pero esta historia se conservó, esta tradición, digamos, echó raíces, como lo demuestra el Evangelio de Marcos y Mateo, que detrás de Marcos asume esta historia, aunque pues le cambia un poco el énfasis, como acabo de mostrarles. Esta historia se conservó precisamente porque la cosa no terminó aquí. Si la cosa hubiera terminado aquí, es decir, que Jesús no la atendió, que la pobre mujer se cansó de gritar y Jesús ni la miró siquiera, si hubiera terminado así la historia, no se habría conservado. Se conservó la historia porque algo pasó, algo maravilloso, algo presagioso, algo que finalmente pone la base para un horizonte posterior del Evangelio. Por eso se conservó esta historia. Fíjense, ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas, Señor, socórreme, Señor, socórreme. Ya no lo llama pues hijo de David, ya simplemente repite el título, Señor, Kyrie, Kyrie. Ven, antes hijo de David tomaba la mujer en sus labios un título bien judío, Kyrie, hijo de David, el Mesías de Israel.
pero como Jesús ha dicho que solamente fue enviado para las ovejas perdidas de Israel, ya como ella sabe que no es oveja perdida de Israel o descarriada, ya no lo vuelve a llamar hijo de David, sino simplemente Kyrie, Señor. En el tiempo de Mateo, los cristianos de habla griega ya habían forjado ese título para llamar a Jesucristo Señor. Hasta el día de hoy, Kyrie eleison se dice todavía en las liturgias orientales. Nosotros decimos Señor, ten piedad, Señor, socórreme. Kyrie, Domine en latín, Señor en castellano, Señor, socórreme. Repite la mujer de rodillas ante Jesús, Señor, socórreme. Y viene otra descolgada. Esta vez una descolgada directa, porque la primera palabra, no me han enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, no se la dice Jesús a la señora, a la mujer, sino a los discípulos. Ahora, esta segunda descolgada es directa contra ella, directa. Es como un dardo que se le va a enterrar a ella en el alma. En el fondo, en una forma un poco grosera, va a repetir lo mismo que dijo antes. No he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. Pero oigan cómo lo dice, con qué palabra tan ofensiva. Dice, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Les dice, ¿la considera entre los perros? Y así es en las familias, ustedes saben. Cuando se hace la comida en una casa, primero come la familia y los sobrados se le dan al perrito. Es lo que la mujer precisamente va a decir después. Pero no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Hay que distinguir muy bien entre los hijos y los perros. Los judíos empleaban, y todavía hoy resulta un insulto en hebreo y en árabe emplear la palabra perro, así como en castellano a veces. Para insultar nosotros sabemos decir perro tal cosa, perro tal otra. A mí me ofende mucho que digan eso, no a veces por aquel ser humano al cual se dirige la palabra perro, sino por los pobres perros, que no merece ser comparados a veces con unos seres humanos que finalmente no alcanzan ni siquiera un grado de la nobleza que los animales pueden tener. De todas maneras, perro es todavía pues un insulto grande entre los hombres. Kelev se dice en hebreo, kalb en griego. Kinarion, en árabe se dice kalb, en griego la palabra perro es kin es la forma, digamos, normal, kin, y luego en diminutivo kinarion, perrito, kinarion, de ahí es la misma raíz de nuestra palabra castellana can, del latín canis. La palabra latina canis y la palabra griega kin tienen la misma, el sustrato indoeuropeo. Allá remiten. En todo caso, la mujer, pues, o Jesús le dice, yo no te puedo dar lo que me estás pidiendo, porque el pan de los hijos es para los hijos y no para los perros. Uno diría, esa mujer al sentirse maltratada, debería haber salido pesarosa o quizá, tal vez, reaccionar duro. No me insulte, no sea grosero, no me diga esas cosas. Pero no lo hace. Y precisamente porque no lo hace, sino porque asume, digámoslo así, transforma maravillosamente, poéticamente, transforma esta mujer el insulto, transforma el estigma en un carisma, podríamos decirlo así. Porque esta mujer transforma digamos, el insulto en algo maravilloso. Por eso, finalmente, la narración termina como escucharemos a continuación. En lugar de sentirse rechazada, en lugar de contestar al insulto con un insulto peor, no sea grosero, no diga esas cosas, respete a las damas. No, ella le dice, tienes razón, Señor, tienes razón. Es decir, lo que Jesús dice es razonable. En una familia no se le echa a los perros la comida de los hijos, no. Tienes razón, Señor. Pero vean lo que añade.
una frase poética como la llamo yo. Pero también los perritos, taquinaria, se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Las palabras van en diminutivo. Los perritos, las migajas. La palabra migaja en castellano es una forma diminutiva de miga. Y aún la palabra migaja, que es diminutivo, tiene otro diminutivo, migajitas. Miga, migaja, migajitas, decimos en nuestro idioma. Jesús pues, la mujer pues, acepta la palabra de Jesús, pero la transforma. Sí, Señor, en la casa no se le echa a los perros la comida de los hijos, pero los perritos se ponen junto a la mesa, alzan la cabecita. Esto lo estoy diciendo yo de cuenta mía, porque yo siento a los perros muy cercanos a mí y miran al que está comiendo, sobre todo cuando lo quieren, y lo miran insistentemente y esperan y esperan. Y entonces el que come les va echando cositas, Los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los dueños. Es la verdad. Eso ocurre en cualquier familia donde haya perro. No se le da a los perros el pan de los hijos, se le dan a los perros las migajas, o como decimos nosotros, los sobrados. Se le dan cositas, los hierbitos de la carne, o un poquitico de papa, en fin, lo que sea. Y uno lo tira y el perrito levanta la cabeza o brinca y en el aire lo atrapa, como hace una perrita que yo tengo en la casa. Se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y esta palabra tan poética, tan sincera, tan verdadera, digamos, diría yo, iguala en verdad a la palabra que acaba de decir Jesús para rechazar a la mujer. No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Es cierto, pero también es cierto esto otro. Los perritos se comen las migajas que caen o que les tiran desde la mesa los dueños. Una y otra cosa son ciertas. Pues bien, lo que dice la mujer es signo de una fe muy grande. Y Jesús se admira. Qué grande es tu fe, mujer. Que se cumpla lo que deseas. Es decir, Dios me señaló a mí las ovejas perdidas de Israel como aquellas a las cuales debo favorecer con mi actuación. Tú no eres de ellas. Tú estás entre los perros y lo aceptas. Y me has dicho que a los perritos también les toca las migajas. Que se cumpla lo que deseas. Lo que deseas, lo que tú quieres. Eso es lo que vas a obtener. Jesús pues complace a esta mujer por una fe muy grande que tiene. Fíjense, amables oyentes, cómo la mujer pues al contentarse con los sobrados, con las migajas como hacen los perritos junto a la mesa, finalmente le tocó el pan entero. Ese es el hecho, le tocó el pan entero. Fíjense también cómo se parece esta narración de la mujer cananea a otra que también traen Mateo y Lucas. Marcos no la trae. El Evangelio de Juan trae una variante y es la de el centurión de Cafarnaúm, que le pide a Jesús que le cure a un hijo o a un servidor. Y Jesús le contesta, según Mateo, ¿debo ir yo a curarlo? Es decir, ¿me debo meter yo en tu casa? Tú eres un pagano, tú no eres de las ovejas de Israel, tú eres impuro, ¿me voy a meter yo a tu casa para hacerte ese favor? Y el hombre le dice, no, Señor, no, yo no te pido que vayas a mi casa, tú puedes hacerlo desde aquí, no necesitas entrar a mi casa, desde aquí puedes mandar la enfermedad, como yo mando a mis soldados. Tú lo puedes lograr desde aquí, tienes poder para eso. Y Jesús le dice al centurión, dice del centurión, no he encontrado en Israel una fe tan grande como esa. Una palabra muy parecida a la que dice la mujer. Es decir, los no judíos alcanzan a los judíos y superan a los judíos por la fe. La fe que no tuvo Israel, según Mateo, la tiene por tanto esta mujer y la tuvo ese centurión. Y la fe es la que alcanza el don de Dios. Ese es el evangelio de este domingo, queridos oyentes, un evangelio precioso, precioso. Se conservó de la tradición de Jesús precisamente estos recuerdos de la actuación de Jesús. ¿Por qué? Y sirvieron estos recuerdos para que los cristianos, después de la muerte y resurrección de Jesús, pudieran dar el paso desde Israel hasta los gentiles.
es decir, atreverse a pasar por encima de las fronteras de Israel y hacer accesible el don de Dios a los gentiles en una forma diferente a como aparece en el texto del tercer Isaías que leímos al comienzo. En ese texto son los gentiles los que llegan al Dios de Israel y suben al templo. ¿Ven? Porque el templo es el lugar sagrado de Israel y los gentiles podrán llegar allá a hacerlo casa de oración y ofrecer sacrificios a Dios. No, en el caso de Jesús y en el caso del cristianismo, no son los gentiles los que llegan al templo de Dios y se hacen como los judíos circuncidándose y cumpliendo todas las leyes rituales de pureza, de holocausto y sacrificios. No es así. Simplemente los gentiles aceptan un regalo maravilloso que les ofrece por la fe. Se sienten regalados porque Dios ha decidido regalarles eso sin que ellos tengan que hacer nada fuera de aceptarlo, es decir, de creer. Y así, amables oyentes, terminamos por hoy nuestra palabra del domingo.